Y a continuación vamos a hablar de un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que hay que prestarle mucha atención porque puede causar problemas en el oído y en la audición. Hablamos de los aretes, así es. ¿Qué tanto pueden dañar la audición? Bueno, muchas personas no solamente sufren de infecciones, alergias o irritaciones por el uso de ciertos materiales, sino que también por su peso, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar a impactar nuestra capacidad de oír? Bueno, para responder a estas y otras dudas, hoy conversamos con la audióloga Silvia Bonilla, quien nos va a ayudar a entender los riesgos y cuidados necesarios de los aretes. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, por dicha. ¿Es posible que el uso de ciertos aretes afecte la audición o dañe el oído, sí? Bueno, hay algo muy importante que tenemos que conocer y primero es la estructura de la orejita, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a ver la oreja que estamos viendo ahí en pantalla, la oreja está hecha prácticamente de cartílago y piel. Entonces, tenemos muy poca protección en cuanto a que no tenemos grasita, no hay músculo, ¿verdad? Entonces, si nosotros rompemos ese cartílago o rompemos la piel de la oreja, podríamos llegar a sufrir inflamaciones como las que estamos viendo en pantalla y eso eventualmente, dependiendo del lugar en donde se coloque ese piercing, ese aretito, puede generar una inflamación o podría llegar a generar una infección en la oreja. Bueno, eso le iba a preguntar, si esta inflamación o infecciones que se hacen en el cartílago o en el lóbulo pueden llegar al oído interno. En el oído interno es poco probable que llegue este tipo de infecciones, pero sí tenemos que tener mucho cuidado porque estamos hablando de que esa es la entrada del sonido a nuestro sistema auditivo. Entonces, depende mucho del lugar en donde coloquemos los aretitos. Entonces, aquí traje a mi amiga la oreja, ¿verdad? Para que ustedes lo vean allá en casa. Y generalmente donde nosotros colocamos los aretitos es acá abajo en el lóbulo, ¿verdad? Ajá. Aquí es el lugar en donde generalmente lo ponemos. Pero en los últimos años se ha hecho muy frecuente el que la gente se ponga, por ejemplo, en esta partecita que quedaría como en el trago, ¿verdad? O en esta entrada de acá del conducto. ¿Qué pasa ahí? Que en esa parte que tenemos en la oreja se podría generar alguna inflamación y nos podría obstruir la parte de la entrada del conducto, que si bien es cierto, no nos va a cerrar por completo, sí podría llegar a generar alguna disminución no tan significativa de la audición. ¿Hay algún tipo de materiales que sean más susceptibles a crear reacciones alérgicas en las personas? Sí, por ejemplo, los plásticos, ¿verdad? A veces que se utilizan, siempre se recomienda utilizar el oro, ¿verdad? Que es como lo típico, o ahora últimamente que se utiliza más acero inoxidable o materiales hipoalergénicos, porque en algún momento podría ser alguna reacción y generalmente tiene que ver con la reacción de la piel al traumatismo, ¿verdad? Y al tener ese cuerpo extraño que estamos introduciendo, en este caso, en el pabellón o en la oreja. Qué importante porque estamos hablando de piercing de aretes, pero también está muy de moda las expansiones, por ejemplo, ¿verdad? Y que regularmente son estructuras de plástico que además expanden el lóbulo, o muchos estilos de aretes falsos que son de plástico específicamente. Exactamente, y ahí también la higiene tiene muchísimo que ver, porque si estamos poniendo y quitando los aretes todos los días, no nos limpiamos las manos, entonces ahí también podríamos estar todavía más propensos a alguna inflamación y alguna infección que se me genere en el pabellón auricular, en este caso en la oreja. ¿Hay algún riesgo de que la alergia o la irritación que me provoque esto pueda llegar a afectar el canal auditivo del tímpano? El canal auditivo se podría llegar a inflamar. Si nosotros recordamos también acá en la estructura de la orejita, nosotros tenemos el conducto, es un conducto, un canal muy pequeñito. Entonces tenemos una parte externa que está hecha de piel, ¿verdad? Y tenemos una parte de cartílago. Y la parte más interna es más de hueso. Entonces, si tenemos una inflamación en la parte externa, esa inflamación podría irse corriendo para acá, o si tenemos una infección, y dependiendo de si tenemos acumulación de cerumen o si tenemos alguna condición especial en el conducto, también eso podría hacernos más propensos a las infecciones y que en el canal auditivo se me haga una infección, pero tal vez no llegando a la membrana timpánica. Claro. Ahora, ¿hasta qué punto los aretes muy pesados, ¿verdad? O los aretes en el cartílago o estas expansiones de las que hablamos pueden de alguna u otra manera también alterar la anatomía del oído y por ende afectar el funcionamiento que tiene el oído? Totalmente, la puede alterar y muchísimo. Si nosotros nos ponemos a ver lo que son las orejitas, hay algunos casos, tal vez no hablando específicamente de los aretes, sino por ejemplo cuando hacemos deportes como el boxeo o deportes de contacto en donde hay golpes en la cabeza, se golpean las orejas
orejas y a veces vemos en los boxeadores más frecuentemente que las orejas se inflaman, como que se abomban. Eso hace que se separe la piel del cartílago y el cartílago llega a morir porque no tenemos la irrigación sanguínea que necesitamos. Esto también podría pasar en algunas inflamaciones si hacemos perforaciones en el cartílago, hablando de la parte ya más arriba de la oreja, como en el hélix o en el antihélix, que serían estas partes. Si vemos acá en la orejita, si vemos acá arriba sería el hélix y la parte interna la del antihélix, que es en donde también vemos aretitos, ¿verdad? Entonces, si esa inflamación hace que el cartílago se me separe de la piel, eso va a hacer que el cartílago muera y que se vaya cambiando. Ya no vamos a ver la orejita así como la estamos viendo, sino que la vamos viendo y que de hecho así se le llama oreja de coliflor, porque empieza a perder la forma. Claro. Eso va a hacer que entonces mi anatomía de la oreja cambie, que la percepción de la audición disminuya un poco porque esta oreja también funciona percibiendo el sonido, captando el sonido del ambiente, pero que también a la hora de utilizar audífonos, ya sea para música o audífonos para escuchar mejor, tengamos problemas para que se sostenga. Así que este mes de la audición, escuche mejor y disfrute los sonidos de la vida con Audinsa. Así que escríbanos y puede tener de antemano su receta para una audiometría. Así que qué importante. Ahora, ya que hablamos, casi me ahogo, ya que hablamos de, ¿verdad?, de aretes y demás, ¿hasta qué punto hay ciertos materiales o tipos de aretes que pueden tener interferencia, por ejemplo, con las personas que utilizan dispositivos de escucha? Principalmente si tenemos aretes que funcionan con imanes. Estos podrían tener algunas interferencias, tal vez no tanto con los audífonos, porque con los audífonos el imán puede ser que no tenga ninguna interferencia, no me va a cambiar la programación, por así decirlo, del audífono, pero si utilizamos implantes, ya sea un implante óseo o un implante coclear, que estos sí funcionan con imán, podríamos tener una interferencia más que todo en la parte de la colocación del arete y de la colocación del implante. Qué complicado, porque ahora muchas veces vemos un montón de aretes de fantasía, ¿verdad? Que no son de oro, que no son de plata certificado y que, como son más económicos, inclusive los encontramos en paquetes, ¿verdad? Donde vienen con un montón de formas y demás, terminan entonces causando problemas que ya no tienen que ver con la sensibilidad de la piel de la persona, sino con estos materiales que no sabemos de dónde salieron. Que son de dudosa procedencia, sí, la famosa bisutería, ¿verdad? Que ahora también tenemos acceso fácil para poder utilizar este tipo de adornitos que nos gusta en el caso de las mujeres. A mí me gusta también muchos los aretes, pero hay que tener mucho cuidado, conocer también su cuerpo, porque muchas personas ya conocen a qué son alérgicas o si son muy alérgicas, si son reactivas, por ejemplo, en la piel. Entonces es mejor buscar materiales de calidad que tal vez van a requerir una inversión económica un poco mayor de inicio, pero a final de cuentas en la salud pues también va a tener un beneficio. E incluso, creo que ya para cerrar, tener el conocimiento de que así como a usted de pequeño le decían no comparta el desodorante, no comparta el cepillo de dientes, no comparta las medias, tampoco compartir aretes, que al final también puede ser un problema bastante grave. Ni los audífonos tampoco. Ve, qué importante. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Nosotros llegamos al final de la revista. Gracias por habernos permitido acompañarle. Ya sabe que mañana a las 7 en punto le esperamos acá, iniciando con Telediario. Y por supuesto que yo le espero a las 2 de la tarde por Multimedios. No, en Multimedios estamos por Bésame 89.9 FM. Que tenga un bonito miércoles. Chao. Solo quiero alegría.